Buenos días, tardes, noches, la hora que ustedes estén deseando ver este video para seguir trabajando y para comenzar con nuestra clase. El día de hoy vamos a empezar con una clase muy interesante sobre una materia que se llama Estrategias Internacionales de Mercadotecnia. Espero que disfruten esta clase. Bueno, les voy a comentar. Mi nombre es Héctor Javier González Ramírez. ¿Cuál es el objetivo del curso? Bueno, pues el objetivo es que podamos evaluar el grado de aplicabilidad de las estrategias internacionales de mercadotecnia ante las exigencias de los mercados globales, a fin de que podamos ver cómo se pueden ampliar nuestros mercados en proyectos y servicios del sector empresarial. El temario condensado, que es el que están viendo ustedes ahora en sus pantallas, voy a darlo muy rápido para que puedan ustedes conocer el orden con el que vamos a estar trabajando. Empezaremos con el entorno global de las empresas, después prácticas de mercadotecnia global, veremos alguna parte de la evaluación de mercados globales, el entorno político de la mercadotecnia global, el entorno legal, los mercados en desarrollo y el comportamiento de mercado. Estos serían, digamos, los primeros 6 temas. Estos primeros temas es un poco para conocer la parte teórica del modelo de estrategia internacional y después comenzaremos ya a ver algunas cosas de aplicación, qué regiones multinacionales de comercio son las más apropiadas, cómo debe ser la dirección de mercadotecnia global, el desarrollo de productos y servicios para mercados globales, la distribución internacional, su mecánica y logística de comercio y exportación y, por último, la parte de la promoción global. ¿Cuáles son nuestras actividades de aprendizaje? Bueno, primero, que estudien estas sesiones en donde les estamos dando la cátedra para que ustedes puedan conocer toda la parte de temática. Después haremos algunos ejercicios, los invito a que ustedes en su portal vayan bajando todas las tareas que tendrán asignadas ahí y con eso comenzarán ustedes a hacer un ejercicio de análisis de entorno, verán algunos casos y obviamente ustedes tendrán la oportunidad de construir la estrategia de un caso. También haremos alguna resolución de ejercicios y problemas y les dejaré algunas lecturas complementarias a la clase que van a ser muy interesantes y también elaboraremos un proyecto. Esos son los puntos más importantes con los que vamos a trabajar en esta clase. ¿Cuáles van a ser nuestros elementos de evaluación? Bueno, pues van a ser básicamente 3. Primero, todas nuestras actividades de aprendizaje, esas tengamos en el entendido de que va a contar un 60% de toda su participación, un examen parcial que consta del 10% y un examen final que consta del 30% final. Con eso ustedes podrían ya obtener la calificación final hasta del 100% del 10 de la materia. Este curso está dirigido a todos los estudiantes de la licenciatura en Mercadotecnia, así es que va a estar muy interesante cómo lo vamos a abordar. También les recomiendo 3 libros básicos con los que estuvimos trabajando para poder desarrollar esta asignatura. Es el libro de Lerma Kirchner, se llama Planes Estratégicos de Dirección, en su serie de planeación estratégica. Está el libro de Cooper Scott y Haven Roman, de cómo preparar un exitoso plan de mercadotecnia, de McGraw-Hill, y está un libro que son lecturas que vamos a estar viendo en cuanto a la parte, se llama Safari a la Estrategia, un libro muy muy interesante. Es de Henry Mintzberg y de Joseph Lampel, de Editorial Granica. Ahí algunas lecturas de este libro de Safari a la Estrategia son las que vamos a estar dejándoles a ustedes para que puedan entender completamente cómo va a ser el desarrollo del caso. Bueno, me voy a presentar con ustedes. Yo soy Héctor Javier González Ramírez, soy licenciado en Contaduría y maestro en Administración con mención honorífica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice estudios en la Universidad de Texas, en San Antonio y en la Universidad de Calgary, en Canadá. De hecho, en la Universidad de Texas es donde yo me titulo por parte de la universidad, con estudios en el extranjero. Y en la Universidad de Calgary
a través de unos estudios que eran de Tratado de Libre Comercio. Entonces, por eso esta parte de estrategias internacionales va a estar muy interesante. También tuve un diplomado en Administración Europea, fui becado por la Unión Europea en 3 colegios importantes, la ESADE, que es la Escuela Superior de Alta Dirección de Empresas en Madrid, estuve en la HEC, que es la Escuela de Altos Estudios Comerciales en París, en Francia, y en el ITAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, aquí en la Ciudad de México. Soy catedrático de licenciatura y maestría en diversas universidades del país y capacitador de directores para diferentes empresas. Doy conferencias, artículos y pues he tenido cargos directivos tanto en la universidad como en otras empresas del sector privado. Actualmente funjo como director también de otra compañía y miembro de la Junta de Consejo en varias empresas y asociaciones civiles. Entonces, pues con esto les puedo decir que la plena garantía de que el curso va a estar muy interesante y que vamos a aprender mucho. Vamos a empezar con su clase de Estrategias Internacionales de Mercadotecnia. En esta primera clase vamos a ver el entorno global de las empresas. Y vamos a comenzar un poco a hablar del entorno global de las empresas. Hoy saben que nuestro país está insertado completamente en la parte económica mundial. Las fronteras se han derribado completamente. Hoy ya las fronteras prácticamente no existen. El uso de internet, redes sociales, la parte de la transportación prácticamente en avión de un lado a otro, los medios de comunicación han derribado todas estas fronteras y hoy, bueno, no podríamos hablar de ser un profesionista si soy médico, veterinario, odontólogo, contador público, administrador, lo que sea, que no esté insertado en una comunidad mundial, en donde yo tenga prácticamente el conocimiento de lo que hacen nuestros compañeros médicos o veterinarios en otros lados del mundo, ¿no? Bueno, en este caso nosotros como administradores o como mercadólogos pues, estamos insertos en esta parte de economía global. Para poder comenzar a entender el entorno global, vamos a platicar algunos conceptos básicos. ¿Cuáles vienen siendo estos conceptos básicos? Bueno, pues primero tendríamos que hablar de, para nosotros, ¿qué significa ser global? 1. 2. ¿Qué significa ser internacional? 3. ¿Qué es ser multinacional? Y 4. ¿Qué es transnacional? Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros estamos en el entendido de que global, multinacional, transnacional o internacional es lo mismo. Y nos vamos a dar cuenta que no. Cada uno lleva un concepto diferente que ya ha aplicado el concepto a negocios. Primero vamos a ver los conceptos, luego vamos a ver la aplicación a los negocios. Pero ya aplicado estos conceptos al negocio, pues van a ver cómo hay una diferencia importante y esto nos va a dar una categoría de ser qué tipo de empresa. Vamos a comenzar primero con esto que nosotros conocemos como empresa internacional. Primero, una empresa internacional es aquella empresa que únicamente realiza operaciones, por lo menos en otro país diferente al nuestro, solamente en un país diferente al país de origen. Y conservan una gran parte de su operación, obviamente, en el país de origen. Entonces, prácticamente la casa matriz se encuentra solamente en un lugar y podemos empezar a exportar tal vez un producto o tener alguna operación de producción o de maquila en otro país. Y ya podríamos decir que somos una empresa internacional porque contamos o con una tienda o con un esquema de trabajo en otro país y bueno, ya podríamos decir que ya somos internacionales. Pero de ninguna manera podremos llamarlo ni multinacional, ni transnacional, ni global. Entonces una empresa internacional es aquella, dejémoslo así, que tiene por lo menos el trato con un país más. Bueno, ahora, ¿qué es una empresa multinacional? Pues una empresa multinacional es aquella que asume una perspectiva extranjera, por lo menos en más de 2 mercados, ¿no? Ya hablamos de una multinación, entonces por lo menos una multinacional tiene más de 2 mercados. Y aquí consideramos
como posibles mercados o operaciones cualquier parte del mundo. Cualquier otro país diferente al del país de origen en otra parte del mundo. Y aquí participan en casi todo tipo de prácticas de negocios. Casi todo tipo de prácticas de negocios. Ya vamos a ver muy un poco más tarde cuáles son todos los tipos de prácticas de negocios que tenemos, ¿no? Nada más para que más o menos vean: joint ventures, franquicias, sistemas de exportación, inversión extranjera directa, bla, 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 ¿no? Son tipos o maneras de hacer negocios. Ya lo veremos en su momento. ¿Qué es una empresa transnacional? Bueno, pues una transnacional son aquellas empresas u organizaciones cuyas capacidades y contribuciones pueden diferir de un país a otro y comparten operaciones mundialmente integradas. Es decir, ya podemos empezar a integrar bloques de algunos países, y ahora sí ya vamos a poder empezar a trabajar o a manejar con diferentes casas matrices, ¿no? O sea, en una multinacional la casa matriz va a seguir siendo en un país de origen y vamos a poder vender a otros países. En una transnacional ya vamos a empezar a poner casas matrices, vamos a poder empezar ya a fundar casas matrices en algunas regiones del mundo. Entonces ya podemos hablar de tener una oficina matriz, por ejemplo, para Asia, una oficina matriz para Europa, una oficina matriz para el mercado sur. Entonces ya podemos empezar a decir que somos una transnacional, en donde ya podemos tener operaciones ya en otros lados, pero operaciones que vienen de un corporativo. Y por último, el punto más importante y lo que nos tiene en esta clase es la parte de la empresa global. Una empresa global, ahí vamos a entender que una empresa global tiene una capacidad de operación y valor de marca en más del 50% de los países de toda la orbe. Ya podemos considerarlo así como marca global. Entonces, si hablamos de que en toda la orbe tenemos alrededor de 300 países diferentes, pues nosotros tendríamos que tener operaciones en más de 150 países, por lo menos, para poder nosotros decidir que somos una empresa de orden global. Entonces, difiere mucho, ¿no?, de una empresa internacional que solamente tiene operaciones con un país, a tener una empresa global en donde ya nosotros tenemos operaciones prácticamente en todo el mundo, en más del 50% de todos los países de la orbe. Esa es la diferencia. Entonces, creo que con esto ya nos puede quedar muy claro la diferencia entre lo que es un internacional, lo que es un multinacional, lo que es un transnacional y lo que es un mercado global, ¿no? Ya tenemos ahí muy trazada la diferencia en términos del volumen de los países en los cuales nosotros empezamos a tener operaciones. Y esto hace que nosotros podamos manejar de mejor forma todos nuestros recursos y todas nuestras estrategias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ahí lo primero que tendríamos que ver es, para poder conocer cómo nos vamos a empezar a plantear, cuáles son las características de los negocios internacionales. Vamos a ver cuáles son las características. Primero, una amplia selección de productos es una primera característica. Cuando nosotros hacemos negocios internacionales, muchas veces es difícil que nosotros solamente hagamos ese tipo de negocios con un solo producto. Muchas veces tenemos una línea de productos y entonces ya podemos aprovechar nuestros canales de distribución, aprovechar nuestros sistemas de operación para poder empezar a marcar una estrategia entre un país y otro. Vamos a ver dos casos importantes en un momento más, uno dedicado a Walmart y otro dedicado a General Motors, en donde este tipo de cuestiones pasan, ¿no? Entonces, una amplia selección de productos. Perdón. Voy a regresar. Ya se me pasó acá. No, me voy a salir, ¿eh? Bueno, después de la amplia selección de productos, vamos a tener precios acordes a las necesidades.
vamos a ver que de repente en algunos países no podemos tener el mismo esquema de trabajo de precio que tenemos en otras regiones. Es decir, yo no pretendería, por ejemplo, Coca-Cola, que es una marca global, pues que el precio de la Coca-Cola en Estados Unidos sea el mismo precio que nosotros tenemos de Coca-Cola para Europa. Y de hecho, lo mismo pasa. Hay incluso un esquema muy interesante con McDonald's, que es el que le llaman el costo de la hamburguesa en países, ¿no? Entonces, mientras que en algunos países la hamburguesa sale muy barata, en otros países el costo de la hamburguesa difiere. Entonces, ahí tenemos que tomar un poco la sensibilidad a qué mercado estamos atacando y por qué tendríamos que ver algún precio acorde a la necesidad de la compañía. Ojo, es la necesidad de la compañía, no tanto la necesidad del consumidor. Eso ya lo estaremos planteando posteriormente en términos del estudio que vamos a hacer de necesidades con el consumidor. Hoy vamos a centrarnos en esta parte como una característica de la empresa. La otra es la mano de obra global. Cuando nosotros abrimos una compañía de orden internacional y vamos creciendo a multinacional y después transnacional y después global, pues ahora vamos a tener una entidad multicultural. Es decir, nuestra empresa va a empezar a tener trabajadores que van a tener culturas diferentes, idiomas diferentes, maneras de trabajo diferentes, estándares diferentes, y eso va a hacer que sea tal vez el místico Torre de Babel, que en alguna vez lo escuchamos en la Biblia, pues ahora esta Torre de Babel pues se hace una realidad en una empresa de orden global, ¿no? Porque aquí vamos a tener que tener una interrelación entre los trabajadores de todo el mundo con diferente tipo de cultura. Y bueno, los sistemas económicos, obviamente, cuando hablamos de tener presencia en más de 150 países, pues imagínense la virtud que vamos a tener para poder trabajar con más de 150 gobiernos diferenciales, en donde pues, cada gobierno tiene sus diferentes reglas para hacer negocios. Entonces, eso hace que podamos conocer todos los sistemas económicos que nosotros tengamos. Hablamos un poco también de características importantes, dijimos la cultura, en términos de la cultura de negocios, ¿no? Recordemos que aquí en nuestro país es muy sabido que el 12 de diciembre, por ejemplo, es un día dedicado a la Virgen de Guadalupe, pero en Moscú, pues el 12 de diciembre no tiene un sentido para los trabajadores. Sin embargo, en Moscú tienen otros días que están dedicados a ellos y que no están dedicados acá. Eso va a generar, a veces en términos de la relación de trabajo, porque aquí tal vez el 12 de diciembre no tenemos operaciones, sin embargo, en otros países la operación es normal. Entonces, esto lo tenemos que conocer para saber cómo lo debemos trabajar, ¿no? Imagínense ahora trabajando con más de 150 países. Bueno, los gustos y los gobiernos. Y por gustos, voy desde los gustos que nosotros tenemos en términos de la cultura nos genera un gusto o por lo picante, o por lo salado, o por los colores, o por las temperaturas, ¿no? Muy diferente a lo que podamos nosotros entender en otro tipo de mercados. Bueno, hasta aquí ya vimos las características y ya vimos algunos conceptos básicos. Ahora vamos a empezar a lo que es la parte de la planeación estratégica global. Vamos a plantear hoy solamente los conceptos necesarios para poder generar una planeación estratégica de orden global. ¿Ok? Entonces empezaremos con esta parte que le llamamos nosotros la estrategia internacional. Lo importante aquí es pensar por qué nosotros como empresa necesitamos hacer negocios en otro país. ¿Cuál es el beneficio que yo tengo como empresa? ¿Por qué como empresa quiero hacerla? ¿Por qué nosotros como grupo empresarial, llámese Grupo Cruz Azul, Cemex, Grupo Salinas, el grupo que ustedes crean, por qué nosotros como grupo necesitamos
comenzar a tener operaciones en otro país. Bueno, para eso nosotros tenemos que empezar a valorar, uno, si realmente nosotros podemos vender nuestro producto en otro lado. Dos, si nosotros podemos producir en otro lado. Tres, si nosotros podemos acoplarnos a la cultura de negocios de otro lado. Si nuestros productos van a ser aceptados, luego entonces podemos decir que tenemos cierto mercado y que podría ser rentable tenerlos, ¿no? Entonces, valdría la pena primero plantearnos la pregunta, ¿es necesario que yo pueda hacer negocios, mi empresa pueda hacer negocios en otro país? Y esto depende del tamaño de mi compañía. Y van a ver que no siempre, ¿eh? No siempre necesitamos ser una empresa con más de 1,000 o 2,000 trabajadores para poder empezar a tener negocio en otro país. Hay esquemas de trabajo en otros países como son las franquicias, y ya lo vamos a ver posteriormente, en donde prácticamente nosotros estamos vendiendo una licencia que se opera en otro país, en donde no necesariamente necesitamos contratar trabajadores en otros países, ¿no? Bueno, hablemos de la parte de la parte multinacional o multilocal. La parte de la estrategia internacional multilocal es una estrategia internacional que trata la estrategia de cada país de manera independiente. Es decir, yo voy a tener 4 o 5 regiones. Pensemos que yo quiero penetrar un mercado en Europa, otro mercado que se encuentre en Asia y otro mercado que se encuentre en América Latina. Entonces, pongo mis focos tal vez en España, en Europa, tal vez me voy a China y tal vez me voy a Argentina. Entonces, cuando ya tengo yo planteado estos 3 grandes escenarios, entonces yo ya puedo decir, vamos a comenzar a hacer un estudio en cada lado y puedo empezar a generar una estrategia multilocal. Entonces, si yo me dedico a poner, por ejemplo, un restaurante de comida mexicana, pues tal vez esos 3 lugares pueden ser lugares buenos, pero tendríamos que estudiar por qué. Entonces, esa sería una estrategia multilocal, es decir, abrir 3 sucursales en 3 diferentes partes del mundo. Luego tendríamos la estrategia que nosotros conocemos como global. Es una estrategia internacional, la cual tiene un enfoque integrado para todos los países en donde tiene presencia y se integra y estandariza operaciones. Y ahí sí, ya cuando hablamos de la parte global, vamos a tener que empezar a integrar todas las operaciones de todo el país. Es decir, fíjense, habíamos hablado que íbamos a tener Argentina, teníamos China y teníamos España. Una multilocal hace que mi operación sea independiente, es decir, desde México, yo estoy aquí en México, mi operación en España no tiene nada que ver con la operación de Argentina ni con la operación de China. Por eso le llamamos multilocales, es decir, son operaciones independientes. Yo puedo poner un establecimiento en España, un establecimiento en Argentina y un establecimiento en China, pero cada uno va a tener una operación diversa, específica. Cuando hablamos de una estrategia global, entonces vamos a tener que empezar a integrarlas. Es decir, la operación de España y de Argentina estarán integradas en algo. Habrá alguna integración. Y la operación de Argentina y China tendrán alguna integración. España y China tendrán alguna integración. Entonces, ya podríamos nosotros decir que tal vez desde México, nosotros, ahora sí, tal vez compramos carne en Argentina, esta carne nosotros la vendemos a España y a China para empezar a tener operaciones. En España compramos vino que vendemos en Argentina y en China, y tal vez en China compramos arroz para vender en España y en Argentina. De esta manera ya tenemos una relación multilocal, es decir, una relación, de orden global. Es decir, ya empezamos a relacionar
las actividades en cada uno de estos puntos. O otra manera de verlo es, en España yo voy a poner mi centro de servicio a clientes, aquí voy a poner mi call center. En China voy a poner mi sistema de producción, mi fábrica, y mis tiendas van a operar desde Argentina, ¿no? Entonces, de esta manera, yo también ya lo relaciono, todos para el mismo negocio que se hace en México, por ejemplo. Entonces, esta es una estrategia de orden global, en donde ya no solamente abrimos establecimientos, ojo, ya tenemos una interacción entre todas las sucursales o localidades, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que nosotros entendemos como una parte de estrategia global. Bueno, ¿cuáles son nuestros drivers de globalización? O sea, entendámoslo como driver con el cual nosotros manejamos la globalización. ¿Cuáles son los drivers que vamos a tener de globalización? Bueno, pues, veámoslo así, vamos a responderlo. Fíjense, tenemos 4 drivers importantes que son los que están viendo en la pantalla. Primero, en el centro, el potencial de globalización industrial. ¿Qué tanto tenemos nosotros el potencial para poder globalizarnos? Un punto primero que es que estudiar. Tenemos que hacer nosotros un estudio interno y decidir como compañía, ¿tenemos el potencial para poder trabajar de orden global? Eso es lo primero. Solo siempre y cuando tenga, 1, un driver de costo, 2, un driver de mercado, 3, que tenga un driver político y 4, un driver de competitividad. Ahora vamos a ver cada uno para que vean cómo estas 4 drivers los vamos a empezar a interrelacionar, ¿no? Fíjense, empecemos con el driver de mercado. Esto es muy interesante porque en un driver de mercado lo que nosotros buscamos es buscar un lugar en donde el ingreso per cápita sea convergente entre las naciones industrializadas. Por ejemplo, yo voy a vender un producto de alto valor, llamémosle un automóvil Mercedes-Benz o llamémosle un reloj que tal vez va a ser un Rolex. Bueno, pues esperaría que el tipo de producto que yo fabrico esté homologado en términos de su ingreso per cápita. Ese sería mi primer driver, ¿no? Encontrar países o lugares en donde yo pueda tener ese driver. Si no, tendríamos después que hacer adaptaciones de producto. Eso lo vamos a ver un poco más en otra clase. 2, vamos a tener conciencia de que esto va a incrementar la presencia de nosotros en algunos lugares. Entonces, un driver importante es de que vamos a tener que incrementar los traslados. Eso también es una parte importante en cuanto al costo. Es un punto que hay que ver, ¿no? Porque si bien no solamente estamos hablando del envío de productos, sí estamos hablando en que nosotros podemos también tener inclusive presencia para poder hacer negociaciones con proveedores, con la gente de las localidades para poder empezar a cerrar todo. 3, la convergencia de estilos de vida. Hablemos de convergencia de estilos de vida, es decir, que las personas que viven en otros lugares del mundo tengan el mismo gusto. Por ejemplo, yo voy a vender vino, pues se lo voy a vender a la gente que trae el mismo gusto de comprar vino, ¿no? De que lo hace como una parte de su costumbre. Entonces, ese es un punto importante. Por eso, la convergencia de estilos de vida, ¿en dónde se encuentra? El establecimiento de marcas. Y aquí, 2 ejemplos. Está Coca-Cola y Levi's como el establecimiento de marcas, es decir, la parte de la recordación de la marca en otras partes del mundo. Y la publicidad de orden global. La publicidad de orden global, y ya lo vamos a ver también cuando empecemos a ver la aplicación, vamos a ver cómo de repente podemos bajar el costo de la publicidad en otras partes del mundo. Cuando nosotros, no es lo mismo que nosotros queramos contratar a Madonna para que ella esté en un país, en spots de un país,
a si yo contrato a Madonna para tener la presencia en más de 150 países. Evidentemente el costo que ella me cobra por salir en los spots publicitarios lo tendríamos que dividir entre los 150 países y van a ver que entonces el costo de tener a Madonna como imagen en México, en Brasil, en España, en todos lados, pues es mucho menor a estar contratando yo pequeñas estrellas locales. Eso es algo importante, pero ya lo van a ver. Eso es lo que nosotros entendemos como los primeros drivers. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Entonces, tenemos que pensar en términos del ingreso, el incremento de viajes, la convergencia de estilos de vida, el establecimiento de marcas y la publicidad de orden global. El siguiente driver es lo que nosotros conocemos como el driver costo. Es, por ejemplo, la presión por usar economías de escala. Es decir, la economía de escala es el momento en donde mi costo, que parece ser va subiendo dependiendo, digamos que este es el volumen de producción. Cada vez que yo voy produciendo, aparentemente mi costo tiene que ir subiendo de esta manera, pero no es así. Si yo empiezo a producir mucho, va a llegar un momento que mi costo va a comenzar a bajar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo procesos automatizados. Vamos a ver un caso, al final de esta lámina, vamos a ver un caso cómo lo manejan en algunas compañías. La aceleración de la innovación tecnológica como otro driver, es decir, la automatización dentro del proceso del costo hace que nosotros abaratemos los productos, los avances en transportación, que eso hace que nosotros podamos tener un producto mucho más accesible en términos de tiempo, es decir, que yo lo pueda transportar avión o vía marítima de una manera casi muy rápida por cualquier tipo de país, y eso va a hacer que el producto prácticamente llegue. Inclusive, hablando hoy de periódicos, por ejemplo, podemos saber que hoy periódicos que se venden en otros países, pues no es que tengan nosotros que producir el periódico. Por ejemplo, imagínense el New York Times que se hace en Estados Unidos, que nosotros tengamos que imprimirlo en Estados Unidos y después irlo a repartir a cada país, ¿no? Sería costosísimo. Bueno, pues ahora lo que hacen es sacan el New York Times y para que lo puedan leer en Francia y lo podamos leer en México, bueno, pues nada más mandan un archivo digital, el archivo llega, se imprime en la ciudad y nosotros casi en tiempo real podemos tener el mismo día que está saliendo el periódico en Estados Unidos, ese mismo día lo podemos estar leyendo nosotros aquí en el Paseo de la Reforma en México, ¿no? Bueno, las naciones industrializadas, emergentes, con capacidades productivas y bajo costo en la mano de obra, por ejemplo, Taiwán, Tailandia y China, son naciones que, bueno, están ellas poniendo como un punto importante de sus gobiernos, tener mano de obra muy barata, parte del costo. Entonces también tenemos que ver qué es lo que a nosotros nos funciona como un driver, cómo podemos nosotros manejar nuestra empresa. Bueno, tenemos alguna presión por empezar a manejar economías de escala, tenemos alguna parte en donde queremos acelerar nuestra innovación tecnológica, tendremos nosotros algún lugar o alguna parte importante que queremos aprovechar de un avance en transportación, o nosotros queremos aprovechar la mano de obra barata de otros lados. Bueno, entonces aquí voy a hablar primero de un caso, que es este caso que llamamos el caso Walmart. Fíjense, muy interesante. Walmart, por ejemplo, a nivel global, esta compañía decidió poner una tienda o una serie de tiendas en China, pero ojo, no porque para ellos fuera el mercado chino el más importante, no porque los chinos fueran lo que les fueran a comprar mucho más, sino por una estrategia bien interesante. Fíjense, aquí espero que se entienda mi mapa, pero bueno, imagínense que de este lado tenemos a China y de este lado, bueno, está Estados Unidos. Bueno, lo que hace Walmart
es algo muy, muy interesante. Ellos dijeron, vamos a fundar aquí nuestras siguientes empresas. Vamos a poner aquí nuestras tiendas Walmart. ¿Cuál era el interés de Walmart de poner las tiendas? Les dije, el interés no era ganar dinero de la venta de productos aquí, porque los productos norteamericanos los tendríamos que transportar hacia estas tiendas. ¿Ok? Entonces lo que hizo Walmart lo hizo algo muy interesante. Dijo, para que yo pueda manejar todo esto, yo tengo que tener los medios de transporte a mi cargo. ¿Cuáles son mis medios de transporte? Bueno, pues, mis barcos, ¿no? Entonces decidieron ellos comprar sus propios transatlánticos. Walmart hizo su propia naviera. Y dijo Walmart, lo que voy a hacer es que voy a llenar en Estados Unidos estos barcos de producto americano, los voy a transportar a China, pero cuando llegue a China, voy a comprarle no a los dealers, digamos, no a la gente terciaria, voy a comprar en China directamente a las fábricas. Voy a comprar directamente a las fábricas que se encuentran instaladas en China. Cuando yo compro a la fábrica y no le compro a un tercero, que por ejemplo algunos, aquí en el caso de México, algunas compañías, tal vez como Chedraui, o como Soriana, estas compañías compran a través de un agente aduanal. Entonces tienen que pagar al agente aduanal, y el agente aduanal para traer todo eso lo trae en una transportadora que puede ser TMM o cualquier otro tipo de transportadora naviera, en donde la transportadora gana, el agente aduanal gana y el dealer de China gana. Entonces eso encarece el producto porque pasan por varias manos. Bueno, aquí Walmart dijo, yo voy directamente a China, compro a las fábricas directamente chinas, el producto me sale mucho más barato, y como yo soy dueño de la naviera, entonces yo regreso estos productos a Estados Unidos. Fíjense qué interesante. Tomo productos americanos comprados directamente de las fábricas norteamericanas, los pongo en mis propios barcos, los dejo en mis tiendas que acabo de fundar en China, lleno mis barcos nuevamente de mercancía china y los dejo en Estados Unidos. Una vez que llega la mercancía a Estados Unidos, la mercancía china a Estados Unidos, esta mercancía se baja hacia toda América Latina, incluyendo nuestro país. Pero, como ya lo compró directamente en la fábrica, lo transportó en su propio barco, llegó a sus almacenes en Estados Unidos y lo pasa a través del Tratado de Libre Comercio, lo pasa hacia México de una manera muy sencilla, bueno, pues esto hace que el producto aquí quede mucho más barato que en otras tiendas, Comercial Mexicana, Soriana y las demás, pues en lugar de venderlo en centavos, como se los estoy marcando aquí, ellos lo venden en pesos. Y eso hace que, Walmart sea una empresa mucho más rentable, existe una coherencia del eslogan que ellos manejan, ¿no? El mejor precio, el más bajo precio siempre, y obviamente generando un esquema de estrategia de orden global. Eso es lo que está haciendo Walmart en el mundo. El interés de Walmart, por eso vuelvo a repetir, el interés de Walmart no era fundar tanto las empresas para ganar dinero, porque el producto americano aquí lo tienen que vender muy barato para que se pueda distribuir. Entonces casi no le ganan dinero acá. ¿En dónde ganan dinero? Comprando el producto chino directamente y trayéndolo a Estados Unidos, en donde aquí ya lo venden a más precio. Y obviamente el nivel de rentabilidad es mayor, y con su competencia con otras tiendas, ellos son muy competitivos. Esta es la estrategia de Walmart. Entonces, por eso les digo, es muy importante que nosotros podamos entender cómo manejar los drivers. ¿Ok? Espero les haya mucho interesado cómo se maneja este tipo de estrategias. Y bueno, eso es algo de lo que en Walmart ellos están haciendo a nivel global.
¿Cuáles otros drivers de globalización tenemos? Otro driver de globalización son los drivers que nosotros entendemos como un driver político. Por ejemplo, la reducción de tarifas arancelarias. ¿Qué es esto? Que nosotros podamos vender en otros países del mundo nuestro producto con menores impuestos. La creación de bloques comerciales, es decir, que nosotros podamos aprovechar mercados completos, por ejemplo, aprovechar todo el Mercosur o aprovechar toda la Unión Europea para poder vender no solamente a un país, sino a toda una región. La apertura de economías excomunistas, aquí muy demostrado. China aparentemente es un país en donde es de orden socialista, pero muy en el fondo trae un esquema de libre mercado muy interesante, entonces hay que verlo, ¿no? El incremento de la participación china en la India en la economía global, y aquí voy a plantearles posteriormente un caso bien interesante de la India. Ya hablamos de un caso chino, vamos a hablar de un caso hindú, para que vean cómo han incrementado ellos su participación de mercado de una manera muy, muy interesante. Y la privatización de economías que estaban dominadas por el Estado, principalmente América Latina, en donde, bueno, pues ahora ya las economías ahora están siendo cada vez mucho más liberales. Entonces, son algunos drivers que hacen mucho más fácil que nosotros podamos manejar nuestra empresa hacia la globalización. Y por último, el último driver de la globalización lo entendemos así como el driver de la competitividad. Este driver de la competitividad, bueno, pues es obviamente cuando se incrementa el intercambio comercial a nivel internacional, pues obviamente nosotros vamos a tener que empezar a competir no solamente con las empresas de la región, sino si hay un producto similar al nuestro en otra parte del mundo, vamos a tener que ser más competitivos para poder incluso venderlo con mejor calidad, con menor precio y con mayor aceptación que otro tipo de productos en el mundo. Entonces, eso nos ayuda también a tener más competitividad. Las alianzas estratégicas a nivel global, y ahí vamos a tener que empezar a ver cómo compañías muy parecidas a las nuestras podemos nosotros comenzar a aprovechar esa estrategia a nivel global. La interdependencia entre países, por ejemplo, habrá algunos países, por ejemplo, algunos países o algunas regiones que solamente se dedican a la parte electrónica. Por ejemplo, el teléfono Nokia, toda la fábrica se hace solamente en un solo país, pero su distribución se hace a nivel mundial, ¿no? Y la competencia de orden globalizado, es decir, ahora ya vamos a tener que empezar no solamente a competir nuestro producto, no solamente porque yo decida seguir vendiendo en un mercado local, no voy a tener una influencia de productos que van a llegar de otro lado. Se los pongo así de sencillo. Hoy Walmart, que tiene muchas tiendas en este país, si yo produzco un producto en donde Walmart ya trae ese producto de China, pues indudablemente me va a pegar a mí en este país, aunque yo no esté tratando de vender mi producto en otro lado. Es decir, yo tengo un producto de orden doméstico, sin embargo, la parte de la globalización pues, me puede llegar a afectar. Entonces, por eso es importante entender que ya existe algo que nosotros conocemos como competencia globalizada, y con esto, bueno, pues vamos a comenzar a trabajar. Por lo que vimos entonces, las dimensiones de las estrategias globales son estas, ¿no? La participación de mercado, muy importante, la parte de los productos y servicios, la localización de las actividades que agregan valor, la parte de mercadeo y los movimientos de competitividad son, digamos, algunas dimensiones que vamos a entender, ¿no? ¿En qué dimensión queremos nosotros participar? ¿En qué dimensión somos nosotros los más interesados en participar, ¿no? Bueno, por último, vamos a estar viendo ahora cuáles vendrían siendo las ventajas de estas estrategias globales. ¿Cuáles son las ventajas para nosotros como país? Bueno, como empresa. Primero, aprovechar esta parte de la reducción de costos y de las economías de escala. La economía de escala, como ya les había dicho, es
empezar a producir más cuando mi costo es fijo hace que yo pueda tener un precio mucho más, un costo más competitivo. Los voy a poner en una gráfica muy interesante, fíjense. Hay dos cosas que nosotros conocemos, una que se llama costo fijo y otra que se llama costo variable. El costo fijo y el costo variable es igual a mi costo total de producción. Mi costo fijo son aquellos gastos que yo ineludiblemente tengo que estar pagando mes a mes. Ejemplo, la renta, por ejemplo, es un costo fijo. Por ejemplo, los salarios mensuales, pues produzca o no produzca, tengo que pagarlos. La luz la tengo que pagar ineludiblemente, ¿no? Y habrá algunos costos de orden variable. Por ejemplo, si yo produzco más, los materiales, por ejemplo, son variables. Todo lo que son mis envases o mis empaques o mis embalajes son variables. A mayor producción, más costo voy a tener en cada uno de estos. Entonces es algo bien interesante porque mi costo fijo permanece, digamos que esta es una línea de tiempo de 0 hacia acá, y digamos que aquí yo tengo enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre. Mi costo fijo se va a mantener fijo durante todo el año, produzca o no produzca. El costo ya se da. Y el costo variable se va a ir dando conforme yo voy produciendo. Yo voy produciendo parte del costo fijo y va a ser como sea mi producción. Si en enero tengo una producción más baja que en el mes de febrero, bueno, entonces mi costo aquí va a ser menor. Recuerden que estos picos a donde está llegando sería mi costo total, porque el costo fijo más costo variable es mi costo total de producción. Cuando yo produzco a escala, hagan de cuenta que yo solamente me voy a concentrar en gastar más dinero en mi costo variable. Pero como el fijo se mantiene del mismo orden, entonces aumento mi nivel de producción y este costo fijo, que es el mismo, se va a distribuir entre más productos. Y eso hace que mi costo por producto sea menor, porque la absorción del fijo no es lo mismo que yo produzca un producto. Por ejemplo, si yo aquí produciera 2 productos y pongamos que mi costo fijo aquí es de, voy a poner un ejemplo, 200 pesos, mi costo variable es de 200 pesos, mi costo es de 400, yo diría, si este es mi costo fijo y yo produzco solamente 2 productos, aquí entonces el costo por cada producto sería de 200 pesos. El costo por producto sería de 200 pesos. ¿Por qué? Pues porque me cuesta 400 pesos todo esto. Pero si yo, por ejemplo, logro en lugar de producir 2 productos, logro producir 10 productos, y va a aumentar mi costo variable porque van a aumentar mis materias primas. Entonces digamos que mi materia prima va a aumentar en términos de 300, pongamos 500 pesos más. Aquí serían 700 pesos entre 10 productos. Mi costo por producto sería de 70 pesos. A diferencia del costo de 200 pesos, aquí ya aproveché la economía de escala, hice mi producto mucho más barato. Entonces, una economía de escala lo que aprovecha es el costo fijo que yo tengo para poder empezar a reducir. Entonces, importante, en la parte de mi estrategia de globalización, yo lo primero que tengo que empezar a ver es de que yo puedo reducir mis costos vía economías de escala. Es decir, puedo empezar a producir productos de manera mucho más sencilla en otros lados del mundo, y eso va a hacer que yo pueda reducir mi economía de escala. También mi duplicación de actividades. Es decir, cuando yo los hago especialistas del producto, no solamente voy a tener actividades en la misma actividad en 2 países. Por ejemplo, para construir un plumón, pongamos este ejemplo para construir este plumón, bueno, pues a lo mejor habrá alguna planta que yo tenga en el mundo en donde se ponga todo el plástico
y habrá otra planta especializada en la tinta y otra planta especializada tal vez en la parte de la puntita del plumón. Tendríamos que integrarlos, porque si yo después lo quisiera hacer todo solo, pues entonces yo tendría que hacer la tinta, que hacer el plastiquito y después que hacer las puntitas. Pero si yo tengo empresas mucho más baratas en el mundo y digo, por ejemplo, encontré una empresa muy buena o una maquila muy buena en China para poder producir de manera mucho más barata el plástico, estoy aprovechando el plástico chino. Si encuentro en otro lugar del mundo, por ejemplo en Europa, un lugar en donde me puedan hacer la tinta mucho más barata, entonces, y mucho mejor, yo ya después a la hora de solamente integrarlos en México con el algodón mexicano, pues yo ya lo que hago es la duplicación de actividades. No tendría que tener una planta en China que haga plástico, tinta y puntas, ¿no? Otra planta en España o en Europa que haga plástico, punta y tinta. Sino, simplemente utilizo los recursos globales, traigo todos los productos a un ensamblado y eso puede ser que me salga mucho más barato. Por eso le podemos decir aquí que reduce la duplicación de actividades. Los hacemos especialistas en sus ramas y los podemos aprovechar. Y lo último, reducir el costo de diseño y de mercadotecnia. Es decir, pues, ¿para qué tengo un centro de diseño en Europa, otro centro de diseño en México, otro centro de diseño en Asia? Pues, hago un centro de diseño y ese centro de diseño es el que va a armar toda la estrategia. Y aquí le dice, reduce el costo de diseño y de mercadotecnia. Un caso muy interesante en mercadotecnia fue el banco HSBC en este país. HSBC en este país lo que hizo fue, cuando se llamaba antes Vital, el banco se llamaba Banco Vital. Cuando HSBC llega a comprarlo, lo primero que dicen es, vamos a tener que despedir a las compañías que llevan su publicidad, porque ahora traemos una publicidad que le llamamos publicidad de orden global. Entonces, los spots, el diseño de la publicidad, el diseño de la papelería, todo se hace en Hong Kong y no tiene caso que yo tenga aquí contratadas compañías que sigan haciendo todo el diseño publicitario completo. Entonces, nada más pago una sola compañía y lo único que hago es tomo las piezas publicitarias para ponerlas en otros lugares. Y con eso solamente tengo un diseñador para 3 lugares. Por eso nos reduce el costo de marketing también. El costo de la publicidad, por eso se reduce, porque además también, si yo le pago a una empresa para que me haga la publicidad, bueno, pues no es lo mismo que le diga, te voy a pagar para que me haga la publicidad una en cada país, te voy a dar una cuenta para que puedas manejar toda la publicidad de todos los países. Eso es una estrategia de orden global. Y bueno, pues prácticamente con esto terminamos esta clase. Nos vamos a ver la siguiente clase. Yo les pediría que ustedes en sus portal, que siguieran consultando sus tareas y que ahí también vean las lecturas que les hemos dejado para que puedan ustedes terminar de comprender muy bien toda esta clase. Y bueno, pues eso sería todo. Nos vemos en la siguiente cátedra, en la emisión. Soy Héctor González. Gracias.